Bienvenidos a otra clase de semiología. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. En el día de la fecha vamos a hablar hoy de una patología que se denomina derrame pleural. ¿Y qué es el derrame pleural? Como pueden ver en la imagen, es básicamente la acumulación de líquido de carácter patológico en el espacio pleural. No es una enfermedad, sino es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural. ¿Qué es el líquido pleural? Bueno, es un líquido que se forma a partir de los vasos sistémicos, de las membranas pleurales. Hay una producción de 0,1 a 0,2 mililitros, ¿sí? Tiene un determinado recambio, pero básicamente lo que hace es permitir el desplazamiento de las estructuras pulmonares, evitando que sufran algún tipo de trauma. Básicamente cumplen una función de protección. Acá podemos ver un poco cómo está compuesta el líquido pleural en cuanto a su volumen, a las células y básicamente su composición, la glucosa. Esto es muy importante a la hora de estudiar el líquido pleural. Y cuando nosotros tenemos un derrame, el cuadro clínico puede ser variado, sintomático o asintomático. En el caso de las situaciones en las cuales presenta sintomatología, suele presentarse con disnea, dolor torácico, tos, pero a su vez también por los síntomas que son originados por la enfermedad de base acompañante, como pueden ser la fiebre, o por ejemplo, como puede ser la neumonía o la tuberculosis, más frecuentemente presentándose en los cuadros de neumonía. Cuando nosotros realizamos una exploración física, podemos ver en la inspección, en aquellos derrames pleurales que tienen una gran cantidad de líquido acumulado, un abombamiento del hemitórax, un aumento de la frecuencia respiratoria, y cuando realizamos la expansión de bases, como vemos en la imagen, puede haber una disminución de la misma. A su vez también podemos percutir de dos maneras diferentes, una forma directa sobre lo que sería la región de la columna vertebral, que va a transformar la sonoridad en matidez, o una percusión indirecta a través de la utilización de los dedos, que también vamos a encontrar una transformación de la sonoridad habitual en una matidez bien franca. A diferencia de lo que sería el vibrato, en este caso va a encontrarse abolido porque el vibrato en lo que sería la neumonía depende de que haya una conexión aérea con la estructura que se ha consolidado. En el caso del derrame pleural, al no haber una conexión aérea, vamos a encontrar que hay una ausencia total del vibrato al hacerle decir al paciente 33. A su vez también tenemos que realizar diferentes estudios complementarios básicos, como por ejemplo un hemograma, un hematocrito, tiempos de coagulación, la creatinina, y no menos importante la LDH y la proteína, que vamos a ver más adelante para qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Me olvidé de mencionar que cuando realizamos el examen clínico, si auscultamos al paciente, vamos a encontrar una abolición total de lo que sería la entrada de aire o el murmullo vesicular. Uno de los elementos que más utilizamos a la hora de estudiar este tipo de pacientes son las radiografías, o sea que podemos utilizar una radiografía simple de tórax, pero a su vez tenemos otros estudios, como por ejemplo la ecografía y la tomografía, que nos facilitan un mejor diagnóstico, pero a su vez nos facilitan la realización de otras técnicas. Para observar un derrame pleural en una radiografía de tórax lateral, tiene que existir un volumen mayor a 75 mililitros y un volumen mayor de 200 en lo que sería la radiografía de tórax postero-anterior. Cuando utilizamos la ecografía, que es un procedimiento no invasivo y de bajo costo, también vamos a ver una pequeña diferenciación en base a un espacio levemente, o mejor dicho, generalmente anecoico, que va a estar representado por la presencia de líquidos a nivel pleural, que se encuentra aumentada por encontrarse mayor cantidad. Fíjense que, a diferencia de la radiografía, la ecografía detecta los derrames pleurales cuando supera una mínima cantidad, que son 5 mililitros. Esto es muy importante porque es más rápida a la hora de realizar el diagnóstico, pero a su vez, con la ecografía, podemos realizar las punciones para extraer como método terapéutico o diagnóstico el líquido del derrame pleural, que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que también la ecografía nos permite determinar si puede o no existir la presencia de otras patologías, o sea que tiene una determinada sensibilidad y especificidad para indicarnos si el derrame puede ser de origen neoplásico. ¿En base a qué? Bueno, al engrosamiento pleural, mayor de 1 centímetro, a la presencia de nodularidad pleural o al engrosamiento diafragmático mayor de 7 milímetros, ¿sí? A su vez también, cuando nosotros realizamos los procedimientos terapéuticos, como la toracocentesis, permite detectar si se creó un neumotórax o si hemos punzado algún órgano fuera de lo que deberíamos haber punzado, ¿sí?
Otro estudio que nosotros utilizamos es la realización de una tomografía que es un poco más específico a la hora de estudiar el derrame pleural, pero que a su vez tiene ciertas particularidades, como por ejemplo nos permite, digamos, diferenciar los abscesos de los empiemas. Fíjense que, por ejemplo, un absceso origina un ángulo agudo cuando nosotros evaluamos la imagen patológica en lo que sería la relación con la pared, y si tenemos un ángulo obtuso como el que estamos viendo en la imagen, estamos hablando de lo que sería la presencia de un empiema propiamente dicho. A su vez también, lo que nosotros podemos realizar como método terapéutico, como les mencioné con anterioridad, es la realización de una pleurocentesis, que como pueden ver en la imagen, básicamente es la punción que se realiza en la zona del derrame pleural como método diagnóstico, es decir, la evaluación del líquido pleural nos puede permitir determinar cuál es la causa más probable que produjo ese derrame, pero a su vez también cuando hay una gran cantidad de líquido pleural que nos limita la expansión normal del pulmón y como consecuencia no nos permite respirar bien, la extracción de ese líquido puede facilitar que el paciente recupere la dinámica respiratoria habitual o una dinámica respiratoria normal. O sea que tenemos dos objetivos: fin diagnóstico y fin terapéutico. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poder realizar una pleurocentesis? Bueno, si el paciente básicamente tiene trastornos hemorrágicos, una diátesis hemorrágica, si se encuentra anticoagulado, un derrame muy pequeño, realmente habría que evaluar si vale la pena o no realizar una punción, cuando el paciente no es cooperador, o cuando hay una infección cutánea localizada en el sitio de la punción, ¿sí?, que puede, digamos, generar que nosotros le inoculemos al paciente un germen, ¿sí? El sitio de la punción va a variar en base a lo que sería el tamaño del derrame, ¿sí? Lo que habitualmente cuando encontramos un derrame muy grande es mucho más fácil de punzar, pero va a depender siempre de en qué porción del pulmón se encuentre localizado ese derrame o el nivel de ese derrame. Siempre. En este caso tenemos que tener en cuenta que la realización de la percusión nos va a permitir determinar dónde se encuentra el nivel, y eso nos va a ayudar a determinar en qué parte se encuentra el pulmón, propiamente dicho, cuando encontramos sonoridad, o el derrame cuando encontramos matidez, ¿sí? En esa situación nosotros vamos a orientar la aguja y vamos a poder extraer un poco de líquido pleural. También tenemos que tener en consideración los aspectos macroscópicos del líquido pleural. Si tenemos un líquido de carácter amarillo, hemático, turbio, etcétera, nos va a permitir identificar las probables características o las probables patologías que pueden estar aquejando al paciente en esta situación. A su vez también lo que tenemos que determinar cuando nosotros estudiamos el líquido pleural es si se trata de un trasudado, o sea de un factor, una enfermedad genética que origina el derrame, o un exudado, pero mucho más probable que sea ocasionado por un factor local como enfermedades de la pleura, ¿sí? O sea, o enfermedades que afectan la pleura, como una tuberculosis o una neumonía. Pongo esos dos ejemplos porque son los más comunes. Pero a partir, digamos, de determinar esa situación, nosotros vamos a pensar, digamos, cómo tenemos que llegar a determinar si se trata de un exudado o de un trasudado. Y eso lo podemos hacer gracias a los criterios de Light, que establece la relación entre las proteínas séricas, ¿sí?, y la del derrame pleural, la relación entre la LDH del líquido pleural y la LDH sérica, y cuando digamos la LDH del líquido pleural supera 2/3 del límite superior de la sérica normal, también es un factor que puede ayudarnos a determinar si se trata o no de un exudado o de un trasudado. Aquí les dejo un cuadro donde ustedes van a poder fácilmente evidenciar y diagnosticar cuál derrame se trata de un exudado o cuál derrame se trata de un trasudado, como pueden ver en la imagen. A su vez, tenemos diferentes determinaciones que podemos evaluar en el líquido del derrame pleural, donde vemos, por ejemplo, una glucosa de menos de 60 miligramos, compatible con las patologías que pueden ver en pantalla, un pH menor a 7.2, es un pH, digamos, que indica una acidez y que generalmente es compatible con las patologías que pueden ver en pantalla. Fíjense, un empiema, un derrame pneumónico, una TBC, son indicativos y generan un pH bajo. Y la presencia de una amilasa nos podría estar indicando, una amilasa, digamos, aumentada, nos podría estar indicando la presencia de una pancreatitis aguda, una ruptura esofágica o una neoplasia. También, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de un derrame de carácter sanguinolento, vamos a encontrar una gran cantidad de eritrocito que lo va a constituir la presencia de un líquido sanguinolento, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Siempre hay que hacer una comparación con el hemograma o el hematocrito que presenta el paciente en la sangre para poder determinar si hay un sangrado activo y que
esté ocupando un tercer espacio, en este caso la presencia de sangre en la región pleural. A su vez también la presencia de linfocitos de más del 50% es indicativo de tuberculosis, linfoma, micosis y la presencia de neoplasias. Acá les dejo un cuadro muy didáctico, muy práctico para que ustedes vean con más tranquilidad, donde pueden evidenciar las diferentes causas de los derrames de tipo trasudado y los derrames de tipo exudado. Pero mucho más interesante es este cuadro porque como médicos nos ayuda a armar un protocolo y cómo tenemos que actuar frente a un paciente que presenta un derrame pleural. Me pareció la verdad que muy interesante dejar este material porque muchas veces tenemos duda de cómo actuar frente a un paciente que presenta este tipo de patologías y este cuadrito la verdad que lo resume bastante bien. A su vez también les dejo un cuadro que nos permite tomar una actitud terapéutica y nos indica cuando nosotros tenemos la posibilidad de aplicar antibióticos o cuando tenemos que realizar una toracocentesis, ¿sí? Fíjense que esto es de mucha utilidad, o cuando por ejemplo tenemos que combinarlo, ¿sí? Pero fíjense que esto es de mucha utilidad porque nos marca nuestra conducta y eso es muy importante. Y fíjense también que nos ayuda a categorizar qué tipo de derrame estamos enfrentando y en base a esa categoría y a las características del derrame nos permite también tomar una conducta. Así que les dejo este cuadro que es muy interesante también. Y las indicaciones, no menos importantes, de la colocación de un tubo de tórax, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a un derrame paraneumónico complicado, un empiema, un hemotórax o un quilotórax, son indicaciones exclusivas de la colocación de un tubo. Si les gustó el video, dejen un me gusta, pueden compartir en sus redes y dejen sus comentarios, dudas o preguntas que tengan, estoy a disposición. Muchísimas gracias.